La familia, esa palabra que debería significar refugio, hogar, calor. Pero hay familias que no abrazan, sino que asfixian, sonrientes mientras te entierran despacio bajo el peso de sus miedos, sus culpas y sus frustraciones. Familias que te enseñan a amar lo que te destruye, a callar lo que duele, a fingir que todo está bien mientras por dentro te apagas. Y lo más perturbador es que lo hacen con tanta naturalidad, que terminas creyendo que el problema eres tú. Te dicen que exageras, que eres demasiado sensible, que deberías agradecer lo que tienes. Pero lo que tienes no es amor, es manipulación disfrazada de cariño. Son abrazos que huelen a control, consejos que suenan a sentencia, miradas que no juzgan lo que haces, sino lo que podrías llegar a ser sin ellos. Te domesticaron con frases aparentemente inofensivas. Somos tu familia, confiamos en ti. Pero lo que realmente quieren decir es, no te atrevas a pensar distinto. La familia, esa palabra que debería ser raíces, a veces se convierte en un ancla oxidada que te impide flotar. Te convencen de que sin ellos estás perdido, pero nunca te cuentan que quedarse también es una forma de perderse. Cada decisión que tomas pasa por su filtro. Cada deseo que nace en ti es corregido, moldeado, amputado, hasta que un día te miras al espejo y ya no sabes quién eres. Ves un reflejo que responde a su voz, no a la tuya. Y lo más escalofriante es que te enseñaron a llamar a eso amor, a confundir la lealtad con la sumisión, el respeto con el miedo, la unión con la dependencia. Crees que romper con ellos sería cruel, pero la crueldad es quedarte donde tu alma no puede respirar. Ese refugio que a veces se disfraza de prisión con cortinas bonitas. Pero no te preocupes, porque al final comprenderás cómo escapar sin correr, cómo liberarte sin destruirte, cómo salvar tu alma sin que ellos siquiera lo noten. Porque sí, hay una salida, y está mucho más cerca de lo que imaginas. La familia no siempre destruye con gritos o castigos. A veces lo hace con amor, con un amor envenenado, manipulador, calculado. Un amor que te ata con ternura, que te acaricia mientras te roba la voluntad. Es ese tipo de afecto que te enseña a pedir permiso para existir, a buscar aprobación antes de sentir, a justificar cada impulso con miedo a decepcionar. Y ese es el peligro. Cuando el veneno se disfraza de afecto, no lo rechazas. Lo bebes agradecido. Así empieza el desgaste. Lento, silencioso, casi invisible. Dejas de hablar de lo que te molesta porque no quieres herir a nadie. Dejas de tomar decisiones porque siempre hay alguien que sabe más. Dejas de soñar porque te convencieron de que soñar es perder el tiempo. Y cuando por fin te atreves, te miran con esa mezcla de burla y preocupación que apaga cualquier chispa de valentía. Entonces lo entiendes. No quieren verte libre, quieren verte obediente. Te moldean con historias que repiten como mantras familiares. En esta casa siempre ha sido así. Nadie te va a querer como nosotros. Frases simples, pero que son jaulas disfrazadas de tradición. Te hacen creer que romper esas reglas es traicionar tu identidad. Te enseñan que la lealtad vale más que la verdad, que el sacrificio es sinónimo de amor. Y cuando por fin dudas, te culpas. Porque te hicieron creer que cuestionar a tu familia es una forma de traición. Pero el verdadero acto de traición es mentirte a ti mismo, para no decepcionarlos. Fingir que encajas cuando cada parte de ti grita por salir. Aceptar un rol que no elegiste solo para mantener la paz. Esa es la traición más silenciosa, la que mata despacio y nadie nota, porque te conviertes en lo que ellos necesitan, no en lo que tú eres. Llega un momento en que ya no sabes si actúas por amor o por miedo. Y ahí comienza el ciclo de repetición, la herencia invisible. Lo que no se sana, se repite. Los padres que manipulan fueron manipulados. Los que controlan aprendieron que el control es una forma de amor. Los que te hacen sentir pequeño, alguna vez fueron aplastados. Y así se perpetúa el dolor,
disfrazado de costumbre. Nadie quiere aceptarlo, pero la mayoría de las familias repiten los traumas que juraron no repetir. La diferencia está en quien decide romper el patrón. Romperlo no es odiarlos, es entenderlos sin convertirte en ellos. Es mirar su historia con compasión, pero negarte a repetirla. Es tener el valor de decir, esto conmigo se acaba aquí. Pero para hacerlo, primero tienes que morir simbólicamente dentro del sistema familiar. Tienes que ser el raro, el distinto, el egoísta. Y eso duele. Duele porque la familia no perdona a quien se libera. Te acusarán de frío, de malagradecido, de loco. Pero lo que realmente sienten es miedo. Miedo de verte libre, porque tu libertad les recuerda sus cadenas. Cuando tu crecimiento se convierte en una amenaza, cuando empiezas a hablar de tus límites, y ellos lo llaman distancia, cuando eliges tu paz, y lo interpretan como rebeldía, cuando dejas de pedir permiso y lo toman como desprecio, ahí es cuando empieza tu verdadera sanación. Porque sí, tu familia puede amarte y dañarte al mismo tiempo, pero tú no estás obligado a quedarte donde el amor duele. Nadie te debe lealtad a costa de tu salud mental. Nadie tiene derecho a moldear tu identidad solo porque comparte tu apellido. No les debes tu vida solo porque te la dieron. La verdadera deuda es contigo mismo, con la parte que aún duerme bajo el peso de todo lo que te enseñaron a callar. Y hay algo que pocos entienden. No siempre se puede escapar físicamente. A veces huir significa aprender a no reaccionar, a no dejar que te afecten, a construir dentro de ti un lugar donde sus palabras ya no tengan poder. Huir, en este contexto, no es correr, es dejar de obedecer sin necesidad de pelear. Es moverte en silencio, sin explicaciones, sin justificarte. Es marcharte emocionalmente, mucho antes de marcharte físicamente. Ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas su aprobación para respirar. Cuando entiendes que el amor sin respeto no es amor, que no puedes arreglar lo que ellos no quieren cambiar, y que hay familias que solo te amarán mientras seas quien ellos necesitan que seas. Huye, pero no corras. Desvanece poco a poco. Desaparece de las conversaciones donde siempre te juzgan, de las dinámicas que te desgastan, de los roles que te encadenan. No anuncies tu huida, no pidas permiso, simplemente vete. Y un día, cuando te miren y ya no logren controlarte, habrás recuperado algo que te arrebataron hace años, tu alma. Y cuando llegues ahí, cuando tu voz ya no tiemble al decir no, cuando el miedo a decepcionarlos sea reemplazado por la paz de ser tú, entenderás que nunca fuiste el problema. Fuiste el espejo que reflejó todo lo que ellos no querían ver. Y aunque duela, esa será tu liberación. Porque al final, huir de tu familia no es abandonarlos, es volver a ti. Rescatar la parte que ellos no supieron cuidar. Es mirarte al espejo y reconocerte sin culpa. Y cuando eso ocurra, comprenderás que no has perdido una familia, sino que has ganado un alma libre. Pero la libertad, cuando llega, no siempre suena a paz. Al principio suena a vacío, a un silencio tan profundo que asusta. Porque pasaste toda tu vida rodeado de ruido emocional, discusiones, consejos no pedidos, expectativas disfrazadas de amor. Y cuando todo eso se desvanece, el silencio parece insoportable. Te preguntas si hiciste lo correcto, si de verdad valía la pena romper el lazo. Pero ese silencio que tanto temes es tu renacimiento, el sonido de tu mente respirando sin vigilancia. La gente cree que liberarse de una familia tóxica significa simplemente alejarse, pero no. Lo más difícil viene después. Reconstruirte sin las voces que te guiaban, sin los guiones que dictaban quién debías ser. Ahí descubres cuánto de ti estaba hecho de ellos. Tus gestos, tus miedos, incluso la forma en la que te hablas por dentro. Descubres que la prisión no estaba solo en casa, sino dentro de tu cabeza. Y escapar de ahí es otra batalla, más silenciosa, más larga,
pero infinitamente más necesaria. Te das cuenta de algo inquietante. Has heredado sus miedos. Miedo a ser juzgado, miedo al abandono, miedo al fracaso. Son ecos que siguen sonando incluso cuando ya no estás cerca. Es como si hubieras heredado un fantasma que habita en ti. Una voz que repite sus palabras con tu tono. No lo hagas. Eso no te va a salir bien. Pero esa voz no es tuya. Es la prolongación del control. Y puedes callarla. No con fuerza, sino con conciencia. Cada vez que la escuches, respóndele con tu verdad. No luches contra el eco. Reemplázalo. Y aquí llega una de las verdades más incómodas. Parte de ti sigue defendiéndolos. Porque hay una zona del alma que no soporta aceptar que el amor que recibiste también dolía. Esa parte busca excusas. Hicieron lo que pudieron. No sabían hacerlo mejor. Así los criaron. Y tal vez todo eso sea cierto. Pero nada justifica que sigas siendo el campo, donde se repiten sus guerras. No puedes sanar una herida que todavía justificas. No puedes salvar a quien no quiere verse. Comprender no significa someterte. Puedes entender de dónde viene su dolor, pero eso no te obliga a vivir dentro de él. Y aquí está lo más profundo. Hay familias que no soportan verte sanar, porque tu crecimiento evidencia su estancamiento. Cuando cambias, los obligas a mirarse, y ellos no quieren hacerlo. Prefieren mantener el relato en el que tú eras el raro, el rebelde, el que se alejó. Necesitan que sigas siendo el villano para no sentirse responsables. Por eso intentarán arrastrarte de vuelta, con dulzura o con culpa. Te dirán que has cambiado, como si cambiar fuera pecado. Te harán sentir egoísta por poner límites, ingrato por protegerte. Pero no caigas. Están hablando desde el miedo, no desde el amor. Lo irónico es que cuanto más te liberas, más amenazados se sienten. Porque toda familia disfuncional necesita un rol, el salvador, el mártir, el culpable. Y tú fuiste uno de ellos. Al salir, rompes ese equilibrio, y ese desequilibrio es necesario. Porque el sistema se sostiene sobre la mentira de que todo está bien. Cuando alguien dice la verdad, todo se derrumba. Pero ese derrumbe es el principio de la reconstrucción, no solo para ti, también para ellos, aunque no lo vean todavía. A veces, sanar uno es la chispa que inicia la transformación de todos. Sin embargo, no esperes reconocimiento. La mayoría nunca lo entenderá. Algunos te mirarán como si hubieras traicionado algo sagrado. Pero lo único que traicionaste fue la tradición del dolor, la fidelidad a la herida, la obediencia a lo que te aniquila. Y eso no es traición, es evolución. Romper con lo que te hiere es el acto más puro de amor que puedes hacer, incluso si ese amor es hacia ti. Con el tiempo descubrirás algo extraño. Puedes amar a tu familia y alejarte al mismo tiempo. El amor no siempre significa presencia. La paz a veces exige distancia. Cuidar tu alma puede implicar decepcionar a todos. Esa decepción es la prueba de que estás haciendo lo correcto, porque por primera vez no vives según sus reglas. Y cuando lo mires todo desde lejos, entenderás algo brutal. No eras tú quien estaba roto. Eras tú quien se estaba reparando. Ellos solo estaban cómodos con tu versión herida, porque la versión libre les resultaba incontrolable. Y el control es el alimento del miedo. Pero ya no eres su alimento. Ya no eres su reflejo. Eres tu propio origen. Y en ese punto, cuando ya no necesites explicar tu ausencia, cuando su drama deje de afectarte, cuando sus opiniones suenen como el ruido del tráfico, habrás cruzado la línea invisible entre el hijo obediente y el alma despierta. Y créeme, una vez despiertas, no hay regreso. Porque la libertad no se olvida. Puede doler, puede pesar, pero nunca se olvida. Ese es el precio de salvar tu alma. Perder las cadenas que alguna vez llamaste hogar. ¿Y sabes qué? Vale la pena. Porque cuando lo logras, la palabra familia deja de doler y empieza a significar algo nuevo.
Ya no es el grupo que te impusieron, sino el círculo que eliges. Personas que no te exigen cambiar para ser amado, sino que celebran que seas diferente. Ese es el verdadero hogar, y ese hogar empieza dentro de ti. Claro, nadie te enseña a vivir sin un guión. Nadie te prepara para el momento en el que dejas de ser hijo y comienzas a ser individuo. Es una frontera invisible que pocos cruzan sin miedo. Porque cuando ya no hay una voz diciéndote qué hacer, te enfrentas a la más aterradora de todas, la tuya. Esa voz interior que habías silenciado durante años empieza a hablar, y al principio no la entiendes. Suena extraña, contradictoria, incluso incómoda. Pero esa incomodidad es la verdad despertando. Empiezas a notar cómo tus decisiones ya no giran en torno a complacer. Cómo eliges distinto, hablas distinto, te mueves distinto. Empiezas a cuestionar todo lo que te enseñaron: el deber, la culpa, el sacrificio, la lealtad. Y entonces sucede algo inesperado. Descubres que la libertad también tiene un precio. Nadie te lo dice, pero ser libre significa cargar con la responsabilidad total de tu vida. Ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes esconderte detrás del "así me criaron". Tienes que asumir el mando, con todo lo que eso implica. Y aunque duela, ese es el primer acto real de madurez espiritual. La mayoría no llega hasta ahí. Prefieren quedarse en el papel cómodo de víctima. Les resulta más fácil decir, mi familia me hizo así, que aceptar, ya no quiero seguir siendo así. Porque aceptar la libertad es aceptar el poder. Y el poder, cuando nunca lo has tenido, da vértigo. Pero ese vértigo es el precio de tu independencia emocional. Kierkegaard lo llamaba el vértigo de la libertad, y tenía razón. Es ese temblor que sientes cuando miras el abismo de tus propias decisiones. Pero lo contrario del vértigo no es la calma, es la esclavitud. Cuando empiezas a ser libre, también te vuelves incómodo para los demás. No solo para tu familia, también para el mundo. Porque ya no encajas en los moldes que alimentan al sistema. Dejas de ser manipulable, y eso molesta. Te vuelves impredecible, y eso asusta. La sociedad no está hecha para la gente libre, está hecha para los obedientes. Por eso tantos prefieren quedarse atrapados en las dinámicas familiares, que conocen antes que enfrentarse a la incertidumbre de ser auténticos. Y aquí es donde comienza la parte más profunda de todo este proceso. Reconstruir tu identidad. No la que te dieron, no la que te exigieron, sino la que tú eliges. Es como aprender a caminar después de haber pasado años con muletas. Tropiezas, caes, dudas. Hay días en los que incluso extrañas el control que antes odiabas, porque al menos te daba estructura. Pero poco a poco, descubres algo que lo cambia todo. Puedes ser tu propia estructura. No necesitas permiso para reinventarte. No necesitas validación para existir. La verdadera liberación llega cuando dejas de reemplazar una familia tóxica por otra forma de dependencia. Muchos huyen del hogar, solo para encerrarse en parejas, amistades o grupos que repiten el mismo patrón. Cambian de cárcel, pero no aprenden a estar solos. La soledad asusta, pero no es vacío. Es espacio. Espacio para escucharte, para decidir quién eres sin eco ajeno. Es el momento en que comienzas a construir desde dentro, donde tu voz ya no compite con ninguna otra. Y entonces sucede algo casi místico. Comprendes que el alma no necesita permiso para sanar. No tienes que explicar tu distancia, ni justificar tu ausencia, ni pedir perdón por protegerte. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía, de la calma, de no tener que rendir cuentas. Y lo más poderoso es que en ese silencio, la vida empieza a responderte. Aparecen nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas versiones de ti. Porque el universo siempre se mueve a favor del que se atreve a ser auténtico. Pero hay una trampa final, la nostalgia. Esa que llega cuando menos lo esperas. La mente empieza a jugar contigo.
recordándote los buenos momentos, las risas, los abrazos, las fiestas en familia. Y por un instante dudas, piensas, quizá no era tan malo. Pero eso es el mecanismo del alma cuando intenta volver a lo conocido. Recuerda esto, lo familiar no siempre es lo bueno. A veces, solo es lo que aprendiste a soportar. Sobrevivir no es vivir. No caigas en la idealización del pasado, porque el pasado, cuando duele, se disfraza de recuerdo bonito para que vuelvas a caer. El amor no se mide por momentos felices aislados, sino por la coherencia emocional. Si para amar tuviste que anularte, eso no era amor, era dependencia. No retrocedas. Lo que te espera delante es mucho más grande que lo que dejaste atrás. Y cuando lo entiendas, verás que huir de tu familia no fue egoísmo, sino sabiduría. No se trata de odiar, se trata de elegir la paz. Y elegir la paz, cuando vienes del caos, es el acto más valiente que existe. Ese momento en el que dices es hasta aquí, aunque por dentro tiemble todo. Desde ahí, cada paso será una reconstrucción, cada silencio, una oración, cada distancia, una cicatriz por donde entra la luz. Porque al final, huir no era escapar de ellos, era encontrarte a ti. Y cuando finalmente te encuentres, cuando la culpa se disuelva y el miedo pierda fuerza, habrás comprendido el secreto de todo esto. La verdadera familia no siempre es la que te dio la vida, sino la que te deja vivirla. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Huir no siempre es cobardía. A veces esa es la única forma de volver a nacer.